Audiencia que nos escucha, gracias por seguir con nosotros en este nuevo podcast de Empresas Efectivas. Continuamos en el segmento de temas de gobernanza corporativa. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy analizaremos un fenómeno crítico en el mundo corporativo, los consejos en transición. A lo largo de los años, los consejos de administración han dejado atrás su antigua cultura de pasividad para despertar en una fase de gran activismo. Sin embargo, este cambio ha dejado a muchas juntas directivas estancadas en una etapa de liberación desordenada, donde los directores intervienen de forma aislada y corren el riesgo de destruir valor a través de la microgestión. En este espacio, descubriremos cuáles son los pilares fundamentales para que las empresas den el salto definitivo hacia un consejo de vanguardia, un equipo directivo verdaderamente cohesionado, que deje atrás la obsesión por el mero cumplimiento normativo y logre convertirse en una auténtica ventaja competitiva para el negocio. Comenzamos. Y creo que el dato más contraintuitivo que el público va a escuchar el día de hoy sobre gobernanza es precisamente este. Un consejo de administración altamente activo, lleno de mentes brillantes y con las mejores intenciones, puede ser la causa directa de la parálisis operativa de una empresa. Fíjate que eso rompe por completo el paradigma que venimos arrastrando por décadas. Totalmente, porque asumimos, de manera errónea, que más actividad significa automáticamente una mejor supervisión. Pero el activismo sin un enfoque, digamos, quirúrgico, es un riesgo operativo bastante severo. Para que nuestra audiencia logre visualizar bien este riesgo, me parece que primero hay que entender cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Hay que observar las tres fases evolutivas de los consejos. Primero, tuvimos lo que se conoce como el consejo ceremonial. La época de la escenografía pura. Exacto. En esa época, el director general tenía un poder absoluto. Las reuniones de la junta estaban guionizadas al milímetro, o sea, los directores casi no hablaban. Llegaban, se tomaban el café, aprobaban lo que les ponían enfrente y se iban. Era un mero cumplimiento superficial, una figura decorativa en esencia. Así es. Luego, impulsados por todos estos grandes escándalos corporativos y los cambios regulatorios que vimos, pasamos a la segunda fase, el llamado Consejo Liberado. Que es donde la mayoría está atorada hoy en día. Cierto. Los directores por fin despertaron, se volvieron inquisitivos, se volvieron muy activos. Pero aquí es donde la literatura sobre gobernanza introduce un concepto muy revelador: los pecados de comisión. Ese término es clave. Y ocurre porque al intervenir de forma desarticulada, o sea, cada consejero por su lado, exigiendo información sin un enfoque claro, lo que terminan haciendo es drenar por completo la energía de la dirección ejecutiva. Y, es vital ser críticamente francos en este punto. La simple exigencia de datos, cuando carece de un propósito estratégico unificado, destruye el valor operativo. Claro, se vuelve un obstáculo. Sí, porque si un grupo de directores brillantes interviene desde sus trincheras individuales pidiendo montañas de reportes, diluyen el impacto que debería tener el consejo, se convierten en un cuello de botella fenomenal. Hagamos una pequeña pausa aquí porque quiero ponerme en los zapatos de quienes ocupan esas sillas en la vida real. Entiendo perfectamente el punto de la saturación, pero si yo soy un consejero independiente, tengo un deber fiduciario que cumplir. Por supuesto, esa es tu responsabilidad legal. Entonces, después de tantos fraudes corporativos que el público ha visto en las noticias, ¿no es bastante lógico que yo quiera preguntar todo, meterme en los detalles y exigir la máxima información operativa? Es una reacción natural, sí. Mi pregunta directiva sería: ¿dónde trazamos la línea exacta entre informarse responsablemente y asfixiar a la organización con microgestión? Eso es precisamente la pregunta central que todo consejo debe hacerse. La línea se cruza cuando el consejero confunde su rol de supervisor estratégico con el de un gerente operativo. Que pasa muchísimo. Demasiado. Tu deber fiduciario es asegurar que la empresa tenga la estrategia correcta y el liderazgo adecuado para ejecutarla. No es auditar porque la planta en Monterrey gastó, un 5% más en insumos de limpieza este mes. Totalmente de acuerdo. Es un desgaste innecesario. Y muy peligroso. Porque cuando un consejero exige un plan de cadena de suministro que le corresponde a un gerente de logística, distrae al director general de los verdaderos riesgos existenciales del negocio. O sea, el activismo disperso bordea la negligencia porque deja las amenazas reales sin vigilancia. Exactamente. El bosque se pierde por estar mirando la corteza de un solo árbol. Si me permites una analogía para aterrizar esto,
Un consejo liberado que sufre de este mal es como un equipo de fútbol donde todos los jugadores, desde el portero hasta los defensas, quieren ser el delantero estrella. Todos quieren meter el gol. Exacto. Todos quieren brillar, todos quieren anotar, pero nadie quiere defender la portería, nadie quiere articular un pase y, lo más grave de todo, nadie juega en equipo. El resultado es un caos táctico en la cancha. Es una dispersión de energía que resulta letal para la empresa. La dirección ejecutiva termina completamente agotada intentando complacer a 50 directrices aisladas. Y para que quienes nos escuchan lo vean en la práctica, pensemos en un caso hipotético muy ilustrativo. Imaginemos un consejo que se reúne para una sesión crítica, de esas que definen la supervivencia de la empresa. El debate sobre la estrategia corporativa global, por ejemplo. Ese mero. Están analizando los mercados internacionales para los próximos 5 años, y de pronto, un consejero interrumpe para exigir que le expliquen por qué los descuentos en publicidad televisiva de una región específica son distintos a los nacionales. Y ahí se descarrila todo. Por completo. En lugar de frenarlo, el debate se desvía durante 2 horas. Los demás callan, el director general se pone a justificar minucias operativas con su equipo de marketing y la sesión de planificación vital queda arruinada. Ese es el ejemplo perfecto de cómo el activismo sin alineación destruye valor corporativo. Lo resume en una línea. Y por eso, la acción innegociable que debe tomar cualquier consejo que no se escuche es realizar un autodiagnóstico honesto y riguroso. ¿Cómo se vería ese autodiagnóstico en la práctica? Quienes se sientan en esa mesa deben cuestionarse hoy mismo si las preguntas que hacen, si las interacciones que tienen con la dirección realmente aportan visión de futuro o si simplemente le están sumando tareas operativas irrelevantes al director general. Solo para sentir que están trabajando y desquitar el honorario. Exacto. Solo por justificar su presencia. Por completo. En lugar de frenarlo, el debate se desvía durante 2 horas. Los demás callan, el director general se pone a justificar minucias operativas con su equipo de marketing y la sesión de planificación vital queda arruinada. Ese es el ejemplo perfecto de cómo el activismo sin alineación destruye valor corporativo. Lo resume en una línea. Y por eso, la acción innegociable que debe tomar cualquier consejo que no se escuche es realizar un autodiagnóstico honesto y riguroso. ¿Cómo se vería ese autodiagnóstico en la práctica? Quienes se sientan en esa mesa deben cuestionarse hoy mismo si las preguntas que hacen, si las interacciones que tienen con la dirección realmente aportan visión de futuro o si simplemente le están sumando tareas operativas irrelevantes al director general. Solo para sentir que están trabajando y desquitar el honorario. Exacto. Solo por justificar su presencia. Ese es un aterrizaje perfecto. Y fíjate que esto nos obliga a mirar más profundo, porque entender que el activismo desarticulado es malo es el primer paso. Pero para evitar ese caos, el consejo debe dominar el primero de los 3 pilares causales. Que es la compleja interacción humana en la sala de juntas. La dinámica de grupo. Así es. Y este primer pilar es verdaderamente el hoyo negro donde la mayoría de los consejos en esa fase liberada fracasan estrepitosamente. Fracasan porque ignoran su propia sociología, que es fascinante y a la vez muy problemática. O sea, las juntas directivas son estructuras sociales sumamente inusuales. Piensen en esto. Están formadas por líderes altamente exitosos, con trayectorias impecables. Acostumbran ser la máxima autoridad en sus respectivos mundos corporativos. Son el jefe de jefes allá afuera. Pero en el consejo operan con una particularidad enorme, y es que no tienen un jefe. No hay un manager superior, ni un árbitro final que levante la mano y tome la decisión unilateral cuando hay un empate. El grupo tiene un inmenso poder colectivo, pero el individuo tiene muy poco poder real. Y esa falta de un árbitro final, este vacío de autoridad estructurada, da origen a una de las barreras más tóxicas y silenciosas en la gobernanza, el llamado código de simpatía. El código de simpatía. Hay que desempacar esto. Es imperativo destrozar este código si se quiere evolucionar. Colegas de altísimo nivel, por increíble que parezca, a menudo callan sus desacuerdos. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por miedo a ofender a un par, por no querer ser etiquetados como el elemento conflictivo o por temor a perder el respeto del grupo en un ambiente que a menudo se siente más como un club campestre privado que como un órgano de supervisión directiva. A ver, pongo un poco de resistencia aquí.
porque me pongo a pensar en el perfil de estas personas. Estamos hablando de individuos que han despedido a miles de personas, que han cerrado fusiones multimillonarias, líderes con un carácter forjado en hierro. Totalmente. Perfiles muy duros. Entonces, ¿realmente me estás diciendo que de pronto al entrar a la sala de juntas les da miedo opinar por simple cortesía? ¿Cómo explicamos esa contradicción? Es un fenómeno puramente sociológico. Fuera de esa sala, ellos son el jefe indiscutible. Sus decisiones no se cuestionan, frontalmente. Claro, están acostumbrados a mandar. Pero dentro de la sala, todos son pares de igual estatus. La dinámica de poder cambia por completo. El costo social de llevarle la contraria a alguien de tu mismo prestigio en una reunión a puerta cerrada es altísimo. El ego y la reputación están en juego. Exacto. Por eso, el deseo de mantener una armonía superficial termina reemplazando su deber fiduciario de debatir la dura realidad del negocio. Para solucionarlo, el Consejo debe forzosamente institucionalizar el conflicto constructivo. Institucionalizar el conflicto constructivo, me encanta esa frase. Y me lleva a esta analogía. La sala de juntas funciona casi como la deliberación de un jurado que debe alcanzar un veredicto unánime en un caso crítico, pero con un detalle muy particular. ¿Que el juez no está ahí? Exacto. El juez no está presente en la habitación para poner orden si las cosas se salen de control. En ese entorno sin árbitro, muchos creen que el silencio significa que todos están de acuerdo. No es así. En un consejo verdaderamente progresista, el silencio no otorga consenso. El silencio es una omisión absoluta de responsabilidad. Así en una línea. Es que piénsalo. Un director disidente que detecta un riesgo catastrófico, pero decide no expresar su punto de vista por simple cortesía hacia los demás, le está fallando gravemente a la corporación. Y de igual manera, tenemos el extremo opuesto, ¿no? El consejero que monopoliza el tiempo. Ese es el otro gran destructor de la dinámica. Si no hay una gestión activa del grupo, un solo individuo con una agenda personal puede descarrilar el trabajo estratégico de 12 personas en un instante. Para explicar cómo se soluciona esto en la realidad, veamos otro ejemplo aplicado. Volvamos al caso del consejero no deseado que secuestra el diálogo con preguntas tangenciales sobre un proyecto menor. El que quería saber de los descuentos de televisión. Ese mismo. En un consejo disfuncional, el director general es quien intenta defenderse, lo cual tensa la relación y lo hace ver resistente a la supervisión. Se pone a la defensiva. Pero en un consejo verdaderamente evolucionado, la dinámica es muy distinta. Un consejero líder, o digamos el presidente del comité de gobernanza, asume ese rol de árbitro de facto e interviene diplomática pero firmemente. ¿Qué le dice en ese momento? Le dice algo como, cita, ese es un punto operativo interesante, pero nuestro mandato hoy es resolver la estrategia de expansión. Dejemos que la dirección nos envíe un memorándum sobre eso la próxima semana y volvamos al tema principal. Es una intervención brillante porque redirige a la conversación, protege el escaso tiempo del grupo y, sobre todo, salvaguarda la autoridad del director general sin que él tenga que pelear. Pero esa intervención no ocurre por arte de magia. No, para nada. Exige que antes se hayan establecido reglas de enfrentamiento muy claras. ¿Te refieres a ponerlas en papel? No necesariamente en los estatutos legales de la empresa, pero sí deben ser acuerdos culturales explícitos sobre cómo se debata. Danos una acción concreta para el público. Una táctica directiva que cualquier consejo debería adoptar en su próxima sesión es acordar que, antes de cerrar cualquier reunión, se debe reiterar el consenso general en voz alta. O sea, preguntar uno por uno. Alguien debe preguntar directamente a cada miembro si existe alguna opinión disidente que no se haya dicho. Hay que forzar el cierre de las válvulas de escape. Eliminar la opción del silencio cómodo. Resumiendo este punto, un grupo verdaderamente cohesionado sabe debatir con fiereza intelectual y concluir con una unidad de propósito inquebrantable. Así es. Ahora bien, aquí hay un problema fundamental. Podemos tener al grupo de directores mejor alineado y más valiente del mundo, pero si debaten con excelencia sobre datos incorrectos o irrelevantes, el resultado sigue siendo un desastre estratégico. De nada sirve el debate sin la materia prima adecuada.
Y esto nos conecta directamente con el segundo pilar de un consejo de vanguardia, que es la arquitectura de la información y la superación de la mecánica estructural. Este es un terreno donde hay que eliminar muchas ilusiones corporativas, el famoso espejismo del cumplimiento. Totalmente. La mecánica estructural de un consejo, me refiero a palomear los requisitos de cuántos consejeros independientes hay, o separar el cargo de presidente del consejo y director general, es solo un espejismo. Es la forma, no el fondo. Exacto. El cumplimiento normativo es necesario, obvio, pero no es una estrategia de negocios. Lo que realmente dota a un consejo de la capacidad para gobernar es su arquitectura de información. Vamos a desempacar esto porque es vital para quienes nos escuchan. Históricamente se ha medido la buena gobernanza por los inputs, o sea, cuántas reuniones hacen al año, cuántos comités de auditoría existen, si se cumple el checklist legal. Todo se mide hacia adentro. Pero la verdadera gobernanza se mide por los resultados. Y aquí chocamos de frente contra una pared muy común. Esos gruesos paquetes de reportes financieros retrospectivos llenos de jerga. Los famosos libracos de 200 páginas. Sí, que los directores reciben un viernes a las 11 de la noche antes de la reunión del lunes a primera hora. Es una práctica arcaica y francamente inaceptable en un consejo moderno. Si un consejo de administración dedica sus valiosas horas a revisar exclusivamente el pasado, carece de cualquier capacidad para gobernar el futuro. Están navegando a ciegas. Y hay que ser muy incisivos aquí. A menudo, la dirección ejecutiva utiliza estos reportes enciclopédicos como escudos. Ah, qué interesante. Como escudos. Sí, te entregan 200 páginas de datos históricos para abrumar la agenda. Así consumen el tiempo y evitan tener debates profundos y difíciles sobre los verdaderos riesgos futuros. Te sepultan en papel para que no preguntes sobre la estrategia. Exacto. Por eso, la arquitectura de la información debe transformarse radicalmente. El Consejo debe exigir indicadores adelantados, información sobre tendencias externas, competencia, liquidez real ante escenarios de estrés. Pero pongamos un poco de resistencia a la idea por un momento. Supongamos que yo soy parte del Comité de Finanzas del Consejo. Si no reviso línea por línea la variación de los gastos generales del trimestre pasado, alguien podría acusarme de no hacer mi trabajo, ¿no? Es el miedo clásico. ¿Cómo abandono ese reporte retrospectivo sin sentir que estoy siendo negligente con las finanzas de la corporación? A ver, no se trata de abandonar el control financiero por completo, sino de cambiar la proporción del tiempo que le inviertes. Redistribuir el enfoque. El análisis retrospectivo debe automatizarse o revisarse por excepción. Lo que un consejero necesita exigir directivamente son datos que revelen los factores causales del negocio. O sea, los porqués. Exacto. No me digas cuánto vendimos ayer. Muéstrame el indicador temprano que me dice por qué vamos a dejar de vender mañana. Los directores no tienen el mandato para jugar a ser auditores operativos. La analogía es clarísima. Manejar una empresa leyendo únicamente los estados financieros rutinarios es exactamente como conducir un vehículo a alta velocidad mirando de forma exclusiva por el espejo retrovisor. Es un suicidio corporativo. Sabes perfectamente por qué calle pasaste hace 1 kilómetro, no hay duda de eso. Pero no tienes la más mínima idea del muro de concreto que está a 100 metros frente a ti. Y ese muro de concreto en el mundo corporativo es un cambio abrupto en el mercado, la entrada de una nueva tecnología o una crisis repentina de liquidez. Si solo miras atrás, te estrellas. Para visualizar el cómo, veamos un caso hipotético breve. Imaginemos una cadena minorista. Un consejo estancado en esa fase liberada de la que hablábamos exigiría revisar el margen bruto general del trimestre anterior tienda por tienda. Se pasarían 5 horas en eso. Facilito. Pero un consejo progresista diseña, junto con la dirección, un panel de control avanzado. En este panel cruzan, por ejemplo, el flujo de caja en tiempo real con datos externos sobre los cambios demográficos de sus clientes. Correlacionan datos internos y externos. Exacto. Y al observar esta correlación causal, logran anticipar una caída sistémica en ventas meses antes de que se refleje formalmente en los estados de resultados. Esa capacidad de anticipación es verdaderamente el estándar de oro de la gobernanza. Y la acción directa que surge de este pilar es una labor de codiseño. ¿Entre el consejo y quién? Entre el consejo y la dirección ejecutiva. El consejo no debe simplemente cruzarse de brazos y pedir mejor información. Deben sentarse juntos a diseñar un formato de reporte breve, analítico y muy estandarizado. Y que mire hacia adelante.
Que destile los factores causales que impulsarán las finanzas del mañana, limitando la revisión de los datos históricos al anexo al mínimo legal indispensable. Resumiendo entonces, la mecánica estructural es una ilusión. La verdadera gobernanza se basa en tener la información correcta, en el formato adecuado y en el momento oportuno. De acuerdo. Y esto es clave, porque con una dinámica grupal sólida y datos prospectivos, el Consejo finalmente tiene el tiempo y la capacidad para enfocarse en donde radica su verdadero valor estratégico. Lo que nos lleva al tercer pilar. El enfoque absoluto en las cuestiones sustantivas. Así es. Cómo un consejo de vanguardia utiliza su limitado tiempo. Llegamos al núcleo de la supervivencia organizacional. Hay que entender algo fundamental sobre esto. El tiempo es el recurso más escaso, repito, más escaso y más valioso que tiene un consejo. Sin duda. Y está muy cuantificado en la literatura, ¿verdad? Sí, estamos hablando de que una junta directiva se reúne en promedio entre 48 y 60 horas al año. Todo el año. Desperdiciar un solo minuto de ese tiempo en asuntos de rutina es un lujo inaceptable. Por eso un consejo progresista no se deja ahogar por esa rutina. Se enfoca en cuestiones verdaderamente sustantivas. Y son muy específicas. Claro, el diseño de esquemas de compensación vinculados al rendimiento a largo plazo, el debate sobre la estrategia futura, el desarrollo del acervo genético del talento y, de manera primordial, la sucesión del director general. Y ahí quiero ser sumamente directiva porque este tema no admite medias tintas. La sucesión del CEO es la decisión singular que más valor crea o destruye en toda la historia de una corporación. Es el punto de inflexión de cualquier empresa. Delegar la elección del futuro líder a una firma externa de recursos humanos o, peor aún, dejar que el director saliente decida él solo quién será su sucesor, bordea la negligencia corporativa. El consejo debe ser dueño absoluto de este proceso. A ver, hagamos otra pausa para retar esa idea desde la perspectiva de la práctica diaria. Históricamente, muchas empresas y analistas consideran que el director general en funciones es la persona más capacitada para elegir a su sucesor. Sí, es la creencia popular. Porque, conoce la operación y los pasillos de la empresa mejor que nadie. O en su defecto, acuden a una prestigiosa firma de consultoría porque ellos mapean el mercado todo el día. ¿Por qué el consejo tiene que adueñarse de un proceso tan operativo? Por el sesgo. El director general saliente tiene un sesgo cognitivo enorme. Tiende a buscar a alguien a su propia imagen y semejanza para validar su legado, o a un candidato que prometa continuar exactamente la misma estrategia, aunque el mercado ya esté exigiendo un cambio. ¿Es una validación personal? Exacto. Y por otro lado, las firmas externas son excelentes para encontrar candidatos en el mercado, pero no entienden la cultura íntima ni los riesgos latentes de la junta mejor que la propia junta. Entonces, ser dueños del proceso, ¿qué implica en horas de trabajo? Implica que el consejo invierta tiempo real en conocer a los candidatos internos con años de anticipación, observarlos bajo presión extrema y entender cómo su perfil técnico encaja con los riesgos futuros. Es una labor quirúrgica. Plantearlo como lo haces me lleva a esta analogía. ¿Buscar a un CEO basándose en una simple lista de virtudes genéricas? El típico, buscamos a alguien visionario. Ándale, alguien visionario, íntegro, un agente de cambio. Hacer eso es como recetar una medicina general para una enfermedad crítica y específica. No va a curar al paciente. Para nada. El consejo debe diagnosticar primero el desafío específico de la empresa. El reto es una reestructuración de deuda. Es una expansión a Asia. Y luego buscar las habilidades innegociables para esa misión puntual. Y la clave, lo más importante, es que este diagnóstico no puede hacerse cuando la crisis ya estalló. La anticipación es lo que separa a un consejo mediocre de uno progresista. Lo cual nos lleva a un caso hipotético, el famoso y muy temido caso de la prueba del camión. Uy, sí, la prueba de fuego. ¿Qué le sucede a la empresa si el director general queda incapacitado repentinamente la mañana de hoy? Una junta directiva atrapada en la fase liberada entra en pánico absoluto. Porque no tienen plan B. Exacto. La empresa sufre, el mercado castiga la acción y terminan siendo víctimas de una adquisición hostil. Pero una junta progresista, en cambio, ejecuta un plan de sucesión de emergencia en cuestión de horas. Porque ya dedicaron el tiempo previo. Han evaluado a la próxima línea de líderes de forma constante y silenciosa.
Y para lograr eso, ¿cuál sería la acción directiva a implementar? La acción es implementar una agenda de 12 meses estrictamente proactiva. Esto garantiza que el diseño de la estrategia y la revisión de la sucesión ocupen el espacio principal en al menos 2 reuniones completas del año, sin ninguna excusa. 2 sesiones dedicadas exclusivamente al futuro del liderazgo. Exacto. Todo el papeleo de cumplimiento se envía como reporte previo, pero el valioso tiempo presencial se blinda para construir la empresa del mañana. O sea, un consejo verdaderamente evolucionado invierte la prioridad de su tiempo. Minimiza el cumplimiento burocrático para maximizar el debate sobre el talento y el futuro competitivo. Así de simple y así de complejo. Todo esto, digamos, nos lleva a la pregunta final sobre el legado y la responsabilidad fundamental de quienes ocupan una silla en esa sala. Llegando a la recta final de nuestro análisis a manera de resumen. Te escuchamos. Hemos desempacado a fondo que la evolución corporativa no se detiene simplemente en ser un consejo activo o liberado. Esa etapa es solo un puente. Para que el órgano de gobierno logre convertirse en una ventaja competitiva, se requiere la disciplina férrea de estos 3 pilares. Que no son opcionales. No lo son. Dinámica de grupos sin egos ni códigos de simpatía. Arquitectura de información con visión de futuro causal y un enfoque implacable en los temas sustantivos de supervivencia a largo plazo. Y creo que para cerrar y dejar a quienes nos escuchan con un cuestionamiento profundo, vale la pena romper un poco el molde y hacerles una pregunta directa sobre su propio legado corporativo. Adelante. Pregúntense hoy mismo, ¿tu consejo está simplemente previniendo malas acciones o está genuina y activamente mejorando a la corporación? Un consejo progresista no le tiene miedo a la realidad, al contrario, fuerza a la empresa a enfrentarla de frente. Si tu sala de juntas es un club de lectura que revisa con calma la historia financiera de lo que ya pasó, tu empresa está en grave peligro. Un mensaje contundente para reflexionar. La verdadera gobernanza diseña el futuro. De nuevo les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este podcast de Empresas Efectivas. Les pedimos que sigan con nosotros en nuestro portal de Empresas Efectivas, donde seguiremos abordando temas de gobierno corporativo y de desarrollo organizacional de utilidad para sus empresas. No olviden suscribirse y agradecemos sus comentarios para seguir desarrollando contenido de su interés. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.